Paren las rotativas, acaba de llegar Juan Cruz, le damos los muy buenos días. Yo te vengo siguiendo, porque cuando republicás y me compartís o me etiquetas, vengo mirando y te han contestado en las redes, sobre todo cuando varios de los temas, pero el tema, cómo sigue pegando lo de la IA, ¿no? Sí. Abre el tema. Buen día, Juan Cruz, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Buen bien. día. ¿Te extrañamos? Muy bien, sí, pegué el faltazo, era imposible ni el miércoles anterior. No llegaba ni Sí, cruzado, sí, ¿no? mala Está mía. bien. Fue completamente No, mala Juan, mía no pasa esa. nada. Vos seguiste presente porque acá, obvio, siempre te mencionamos y además, días anteriores tuvimos el ganador del libro que vos nos diste con Sicus, así que Buenísimo. todo bien. Ahora después vamos a sortear El libro, Uno el nuevo, librazo, porque trajo, ahorita mientras trajo estaba uno acá le nuevo. pegábamos una ojeada y viene el flaco y... ¿Lo había comentado o Claro, lo dijo acá? cuando ganó el sorteo me puso expropiese Expropiese, como tiene que ser. Como tiene que ser. y así fue. Bueno, contanos, ¿qué tenemos hoy? Vos que dijiste recién inteligencia artificial. Oh, sí, me tiene... Hay un actor de peso internacional que les falta opinar de la inteligencia artificial. Sí, Es a la iglesia. La iglesia todavía no dijo nada de la inteligencia artificial. qué buen dato. Y venimos de una línea, ¿no? Con el Papa Francisco, un poco ahora continuada con León XIV, sobre... o con el humano, el hombre, la mujer en el centro del debate, ¿no? No Sí. es la iglesia católica que se perdía en los libros, en la discusión, si se quiere, más dogmática. No, acá es una iglesia, o por lo menos, ¿no? Sobre todo con Francisco, pasó a ser una iglesia en el barro, ¿no? Saliendo para afuera, en el territorio. Sí, sí. Bueno, León XIV entonces, el 25 de mayo, va a publicar, ¿no? Una nueva encíclica. Una encíclica que precisamente va a continuar la tradición, o se va a inscribir dentro de la tradición de de Rerum Novarum, publicada en 1891 por León XIII. Esta encíclica que va a publicar el próximo 25 de mayo el Papa León XIV se llama Humanita, y la digo bien, Dale. que me quedé Magnifica Humanitas. Magnifica Humanitas, el eje o sobre el tema que va a tratar es precisamente la inteligencia artificial y la dignidad humana. No, Bueno. veníamos de un Qué debate, tema, veníamos de un ¿no? debate con Peter Thiel. Pero la Sí. colgás de un ángulo, porque no me había puesto a pensar la iglesia en este momento. Viste que hay autores que dicen la fe como reveladora de la verdad, después la ciencia, y ahora la IA, ¿viste? Claro. Bueno, y te hago un paréntesis antes que me olvide. Vieron que veníamos hablando de Peter Thiel. Sí. Está acá instalado. Fue Sí. a jugar un torneo de ajedrez Almagro. Ay, no. Ahí a la vuelta del abasto. Salió tercero. Salió tercero. Que alguien lo flete, Por che. Dios. Cayó, dicen que cayó con los seguridad. Preguntaban, che, ¿puedo jugar? No sé de dónde, qué está haciendo todavía. Lo que sabemos es que le armaron un RI a medida, ¿no? Le armaron un régimen a medida desde el gobierno de Milei, ¿no? El Super Rigi. El Super Rigi, Bueno, el dice. Super Rigi tiene nombre y apellido y es Peter Thiel. ¿No? Fue Mirá. primicia acá, en Radio Germán Abdal, en el agujero del Así mar. Estoy convencido de eso, estoy convencido. Fue primicia. Sí, sí. Bueno, volvemos un poco para atrás. Entonces, bueno, esto se inscribe también en lo que nosotros estamos hablando, de la inteligencia artificial, de las consecuencias de la inteligencia artificial, de cómo pensarla, si es una herramienta neutral, si no es una herramienta neutral, el rol que toma, ¿no? Si se quiere, la dimensión ética de cada uno, y de cada uno nosotros no hablamos a nivel individual, sino de una dimensión colectiva, cómo sirve a lo colectivo, a los proyectos colectivos la inteligencia artificial. En este sentido es que se inscribe la iglesia, ya lo dijimos, con el Papa León XIV, con Magnifica Humanitas, que va a ser publicada el 25 de mayo. Fue anunciada este 15 de mayo, en Mirá. el aniversario, ¿no?, de la publicación de Rerum Novarum, que el título completo era Rerum Novarum, o sobre la situación de los obreros, ¿no?, la cuestión social. Esa encíclica, publicada en 1891 por el entonces Papa León XIII,
ponía en el centro de la cuestión a quiénes, a la cuestión social, ¿no? La cuestión de los obreros. Sí, coincido. Sí, La Iglesia estuve. no había opinado hasta ese momento, más que si se quiere desde una mirada indulgente o de una salvación supraterrenal, ¿no? El cielo, sino las consecuencias concretas en este caso de la revolución, varios años después, pero de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial. Y precisamente cuando León XIV se inscribe en esta tradición poniéndose León, va a decir, bueno, es una tradición dentro de la Iglesia que habla de la justicia, del trabajo y del ser humano, ¿no? De la dignidad del ser humano. León XIII, vamos mucho diciendo León. León XIII, en la Rerum Novarum, sobre la cuestión de los obreros, plantea a grandes rasgos 4 ejes. El primer eje es la no subordinación del trabajo al capital. Bien. Lo que se está viendo ahí es la tensión entre el capital y el trabajo, un proceso paralelo muy similar al de ahora, en el cual hay un grado de concentración de riqueza, son cada vez menos los que tienen más, ¿no? Claro. Y cada vez más los que tienen menos. Lo hablamos un poco también la columna pasada, cuando hablamos de la concentración de la riqueza, de qué modo desconcentrarla, qué propuestas había, los impuestos a los 1000 millonarios. Un segundo punto es el salario digno, ¿no? Cada trabajador o trabajadora Correcto. tiene que tener un salario justo. Lo dijo la Iglesia Católica en 1891 en la Rerum Novarum. El tercer eje era la asociación de los trabajadores. Los trabajadores podían asociarse libremente para defender sus intereses. Ni hablar. Un preludio, en ese momento ya había sindicatos, los primeros gremios, en Europa, se empezaban a conformar, pero la voz autorizada de la Iglesia diciendo es necesario que los trabajadores se agrupen, tal cual. Va a ser central. Y un cuarto punto, que a mí me parece importante, y con eso hacemos un punto una línea con el Papa Francisco, es que el Estado tiene que ocuparse ¿de quién? De los más débiles. El Papa Francisco dice, y a veces nos olvidamos, porque queda lindo nombrar al Papa Francisco en todo, todos lo nombran al Papa Francisco. El Papa Francisco dice, empezar por los pobres para ir por todos. Esa es para mí la definición central y radical del pensamiento que tuvo. Un distinto, porque todos nos quedamos con lo lindo de decir el amor al prójimo, o tal vez una discusión más abstracta sobre los peligros de la derecha global, que es algo que interpela a distintos sectores, pero en todo caso lo radical del pensamiento de Francisco es que diga primero los pobres, después el resto, ¿no? Claro. Empezar por los que menos tienen. Exacto. Bueno, así que resumiendo, la Rerum Novarum sobre la cuestión de los obreros, publicada en 1891 por León XIII, tiene 4 puntos. La no subordinación del trabajo al capital, el salario justo, trabajo digno, vendría a ser. El tercer punto es la asociación de los trabajadores, la libre asociación de los trabajadores. Brillante. Y la cuarta es precisamente que el Estado tiene que ocuparse de los que menos tienen. Estamos hablando, perdón, lo interrumpo, estamos hablando de en el momento de apogeo de la revolución industrial y países que consolidaron su poder económico a través de la esclavitud, por ejemplo. Completamente. Entonces, viste, complejo, ¿no? Completamente. Entonces, cuando vos traías esto a la par, me acuerdo cuando siempre que nos dice Andrés Lablunda que todavía no dimensionamos todo lo que hizo el Papa Francisco, nuestro Papa, ¿no? Para mí no tenemos dimensión. Primero, que esté León XIV hablando sobre esto, fue una rosca de Francisco. Francisco dejó, antes de irse, dijo, bueno, el cónclave es así, que hizo un poroteo, dijo, bueno, ¿cómo manejamos esto? Por supuesto. Vamos a continuar el legado. No había un poco de dudas lo vimos, creo que vimos el fragmento de León XIV hablando de la cuestión de los 1000 millonarios en la columna anterior, pero había al principio una duda, bueno, va a haber una continuidad, va a haber una ruptura con respecto a la postura de Francisco. Bueno, muchos están diciendo hoy por hoy, hay que ver ahora qué termina ocurriendo, que es una suerte de institucionalización
de esta nueva visión de la iglesia, una iglesia que por muchos años había abandonado la cuestión social. Tal cual. Lo que nos obliga a pensar cómo nos pensamos de este lado, ¿no? Para entender este tiempo que viene. Porque, por ejemplo, si la iglesia está hablando en estos momentos, continúa siendo la más grande del mundo. Sí, por ahora sí. Por el espacio de fe. Bueno, cuando se te vienen estos debates acerca de las nuevas iglesias, toda esta cuestión, cuidado, mucho cuidado, porque uno de los factores por el cual Francisco o Jorge Bergoglio llega al papado es por esta situación, por el avance del evangelismo, pero un evangelismo político, no un evangelismo económico. No hay que ser tan inocente en esta cuestión, ¿no? Completamente, ¿no? Es la dimensión política de las iglesias, de los movimientos religiosos. No perduraron en la historia simplemente por el dogma, sino por las relaciones políticas totalmente. En las que devino. Y coincido con vos que ha dejado ese legado, está todo pensado. Vamos a tener esta corriente por unos cuantos años, ¿no? Completamente. Bueno, en ese sentido, Magnificat Humanitas se inscribe en esa tradición. Cuando León XIII mira y dice... es un momento de concentración de la riqueza, donde cada vez son más los que menos tienen, León XIV, con esta encíclica, se inscribe en esa tradición y va a hablar, tirar unas líneas, todavía no está dicho, va a hablar de eso, va a colocar al hombre, al humano, en el centro de la cuestión de la iglesia. No tanto en una dimensión, volvemos a lo mismo, instrumental de la inteligencia artificial, sino en sus condiciones o en sus consecuencias en la realidad, en lo humano. Bien. Ahí me parece interesante qué es lo importante de esta encíclica. No es qué se está diciendo sobre la inteligencia artificial. Todos estamos diciendo algo sobre la inteligencia artificial. Todos tenemos más o menos un pensamiento elaborado en torno a eso. Todos lo usamos también, es una realidad, todos lo estamos usando. Sí, es cierto. Sirve. Cada vez cala más hondo en la sociedad, en la comunidad. Igual Camila es una defensora que todavía hay que cargar la información. La pregunta. Yo concuerdo. No, claro, lo que yo siempre digo es que ella no piensa por sí sola. No piensa claro, ¿no? Como que al compararnos, a ver, lo que tenemos nosotros y no tiene la inteligencia es el pensamiento crítico, porque en realidad es una sumatoria de datos lo que junta la inteligencia artificial, que es lo que se le va cargando y ella va chupando todo lo que hay en la fuente, en la internet, vamos a decir, y no construye un pensamiento que nosotros sí. Me parece que usarlo en su, como todos dicen, ¿no? Como Esa herramienta. Frase, claro, como herramienta me parece muy bien, porque aparte, como menciona Juan, todos en algún punto caímos para ya sea hacer una imagen tonta porque estamos jugando y probando, hasta consultarle algo, hasta pedir... Te cambia la estética, hay gente que consulta cómo se corta el Claro, pelo. hasta desde lo Está más... bien. Mi ley se modifica constantemente la estética por la inteligencia artificial. Pero ahí está la pregunta de los defensores de la mano humana todavía, ¿no? Sí, yo creo que eso, como todo en exceso es malo, y me parece que la inteligencia artificial en exceso es malo porque termina atrofiando un poco la crítica que desde el humano se puede hacer, o lo original o la creatividad. Allá está cada uno y cada una en su uso y exceso o no de la inteligencia artificial. Yo concuerdo completamente. Porque son jóvenes. Y la otra vez leía, no me acuerdo, en Twitter supongo había salido un estudio que decía, medía el impacto, no solo en los trabajos, sino en las carreras universitarias de la inteligencia artificial. Decía, no, se parte de un supuesto, todos utilizan inteligencia artificial. Sí. Bueno, ¿dónde había menos tasa de reemplazo de un trabajo o de una carrera por la inteligencia artificial? Y eran precisamente en las carreras humanísticas, en las carreras sociales, porque claro, por el pensamiento crítico, exacto, la capacidad de poder pensar sobre eso, sobre algo distinto.
Es verdad que hay muchos trabajos que se están mecanizando, muchas operaciones que se mecanizan. Entonces, los desafíos para mí que hay por delante, en este sentido también va a hablar la Iglesia, es cómo afectan al humano. Porque si León XIII hablaba de la cuestión de los obreros, León XIV con esta encíclica va a hablar de la cuestión del humano frente a la inteligencia artificial y cómo va a condicionar esto Ahí está, la sociedad. tal cual. Porque ya la gente lo da como verdad develada. Completamente. Cuando antes era la fe o era la ciencia. ¿Está? Esa es mi preocupación. ¿Tá? Cuando ya rige lo que define o lo que te responde, aunque la mano sea la tuya. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Arquitectos, el AutoCAD. Hasta la aparición del AutoCAD, los tipos tenían que hacer planos inmensos, tenían que llevar todo a plano, a papel, Rotring, la lapicera. A mí me cuesta, hasta que me apareció la tecnología, yo escribía. Claro. Me cuesta poner el nombre cuando entra a la mañana acá. Hago todos unos garabatos porque no tengo letra cursiva, Claro. pues estoy todo el día acá. Entonces digo, me parece saludable que la iglesia, bien muchachos, es la vez más rápida que se adaptó, porque la iglesia con León XIII, ya en los finales del siglo XIX empieza a intervenir sobre la relación del trabajo. Pero la revolución se da en el 1700. Por eso, 100 años casi 200 Atrás. años después. Entonces, Magnífica Humanitas, que va a ser la encíclica que publique Lo voy a leer. León XIV, yo creo que la tenemos que leer todos, va a ser central. Volvemos a lo mismo, pone al humano en el centro. ¿Por qué? Porque pone al humano en el centro en relación con la inteligencia artificial y las consecuencias que va a tener esto. En ese sentido me parece que es central y que se inscribe en esta tradición de León XIII de pensar las consecuencias en el trabajo a partir de la idea de justicia. Y esto abona finalmente, quiero decir algo, es pensar un poco también la justicia social. No, por supuesto. Eh, Buen punto. Bien, bien, buena. Bueno, esto seguramente tengamos que leerlos todos como para ahí Para, ver claro. qué es lo que dice, pero es muy Comprometámonos. buena iniciativa en el contexto que se da. Y a mí se me viene la frase muy cliché, pero errar es humano, lo tengo acá, ¿no? Digo eso porque como aceptar lo que decís vos, de lo de la inteligencia artificial como verdad, como lo correcto. Bueno, no, también esto, ¿no? Permitirnos el escribir mal, permitirnos el errar en, no sé, cualquier cosa que hagamos, Tal porque también eso es parte nuestra. Es el dominio del... Ya me estamos criando hijos con pantallas. ¿Viste? Tanto para hablar. Y me parece que lo humano tiene que predominar siempre, tiene que estar ese pase humano, porque si no, ahí sí que estamos en el dominio. ¿Cómo es la película de Schwarzenegger? La rebelión de las máquinas. La rebelión de las máquinas. Bueno, querido amigo, trajimos un libro. Ahí está, Se los dejo, antes de... sortéenlo cuando quieran. Ahí. Bien, Nuestro bueno, premio Juan, Nobel, por favor. Nuestro premio Claro. Nobel de la Paz. Juan trajo de la mano de Sikus el libro de Adolfo Pérez Esquivel, Espiritualidad en tiempo de incertidumbre. Mirá. Qué mejor. Promete, por lo que yo estuve leyendo. Clave para pensar, ¿no? Son estos pequeños ensayos, trabajos que piensan, ¿no? En estos tiempos de incertidumbre, que lo generalizamos a todos, desde la pandemia hasta el crecimiento de las derechas, hasta la pérdida de certezas. Opa, qué la fuerte inteligencia es. artificial ahora Epa, podemos pensar más vale. que si bien tal vez no tocan centralmente el tema, lo van a ir tocando, ¿no? por los bordes. Además empecemos a pensar cómo superar la catarsis. Che, Sí. yo estoy cansado. No vas a reunión y te pasás media hora, 40 minutos de catarsis. Estamos haciendo mucha catarsis y tenemos que pensar más el día después. Me gusta. Porque creo que vamos a ganar, así que hay que pensar. Vamos, vida, pero... Bien, lo vamos a estar sorteando en nuestras redes sociales, en Radio Germán ¿Hasta Abdala. cuándo? Y el Hasta agujero del miércoles. mate. Hasta el miércoles. Bueno, hasta el miércoles que viene. Sí, o no, vos sorteás los viernes. Sorteo los Ah, no, viernes, los de viernes. viernes a Definan viernes. un- Viernes. Yo soy el intermediario acá, nada Bien, más. bien, Bien. bien, bien. Interesante, aparte tiene imágenes
dentro el libro, perdón. Así que bueno, se ve, promete este libro que lo vamos a estar sorteando en nuestras redes sociales. Gracias, Juan. Buenísimo, Juan, gracias por venir. A ustedes. Buen miércoles, buena semana y Nos vemos ahora en la marcha en un rato. nos vemos en la marcha y también tenemos nosotros, vamos para atrás y para adelante todo el tiempo porque la semana que viene vamos a hablar del post 25 de mayo. Perfecto. Un cachito te robo con esa facilidad que tenés de adaptarte a la temática. Buenísimo. Porque tenemos que revalorizar el 25 de mayo. Ay, Y viva la para- patria. El 25 de mayo tenemos el discurso de Asunción de Néstor. No, o sea, Vengo no a es- proponerle no es para menos. Ni hablar, gracias Juan. Vamos a la pausa porque Dayana Merino nos está haciendo un regalo de fotos que no les puedo explicar. Ahora se las comparto, vamos.